estos espíritus se hacen vivos en la vida del hombre. Esto es porque la palabra de Dios es profecía. Esto es porque la palabra de Dios es profecía. Dependiendo la desobediencia del hombre, es el espíritu que va a habitar en el cuerpo del hombre. Hay espíritus de diferentes formas, de diferentes maneras, con diferentes comportamientos. Dios nos muestra a través de su palabra. Dios nos dice de qué manera ministerios que Él llamó, que Él separó, que Él ungió, idolatraron, se levantaron en contra del Señor y espíritus se apoderaron de ellos. Tenemos como ejemplo a Saúl. Saúl desobedeció cuando Dios lo envió a aquella asignación que Dios le entregó. Él se negó. Él se negó a todo lo que Dios le dijo. Y esto le trajo consecuencias a Saúl. La palabra del Señor, siendo espíritu, ella va a la vida del hombre y se mueve. Ella opera en el espíritu del hombre según el comportamiento del hombre, según la vivencia espiritual del hombre. El significado para ley, claramente Dios nos dice, Dios nos muestra y Dios nos revela que cuando Él nos habla de la ley de su palabra, de la ley que Él le entregó a Moisés, Dios nos está hablando de los estatutos y de los mandamientos que Él le entregó a su pueblo a través de Moisés, con el propósito de expresar su carácter, con el propósito de expresar su carácter y voluntad santa. Y voluntad santa. Guiar al pueblo y mostrar la capacidad humana de obedecerla perfectamente. Lo voy a volver a repetir. Dios nos muestra a través de su palabra no tan solo los mandamientos, sino el propósito de ella, el cual es expresar su carácter y voluntad santa. Expresar su carácter y voluntad santa. Guiar al pueblo y mostrar la capacidad humana de obedecerla perfectamente. La palabra del Señor se tiene que obedecer perfectamente. Perfectamente. El Nuevo Testamento nos enseña que Jesús cumplió la ley antigua y estableció la ley en Cristo. Jesús cumplió la ley antigua. Él la obedeció. Jesús la obedeció. ¿Qué nos muestra Jesús a través de la palabra del Señor? Lo primero que Jesús nos revela a través de su imagen es la obediencia. Lo primero que Jesús nos muestra y nos revela a través de la imagen de Cristo. Cuando hablamos de Jesús, hablamos de Cristo. Hablamos de Dios encarnado en el cuerpo del Hijo. Hablamos de Dios encarnado en el cuerpo del Hijo. Jesús cumplió con la ley de Moisés. Jesús cumplió, nos dice la palabra,
con la ley de la palabra del Señor. Con la ley de la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice, Dios nos dice, que todo aquel que cometa infracción de la ley, todo aquel que cometa infracción a la ley de Jehová va a ser castigado. De igual manera, nuestros antepasados fueron castigados. Todo acto de desobediencia que ellos recibieron, por esto, ellos recibieron el castigo que merecían. Entonces nos dice el Señor, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande? ¿Qué nos hace pensar? Nos dice el Señor que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande, que primeramente fue anunciada por el mismo Jesús, que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar. Y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar. Dios nos está hablando de todo aquel al que Él le ha dado la oportunidad de guiar a un pueblo, de pastorear a un pueblo. Dios nos está hablando de todo aquel que Él le ha dado la oportunidad de manejar o de tener un sacerdocio. A todo aquel que Dios le dio la oportunidad en su casa como levita, como profeta, como evangelista, como apóstol. Dios nos está hablando de sus ministerios. Dios nos dice, entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande? Que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar. Por quienes lo oyeron hablar, Dios está hablando de aquel remanente al cual Él le ha dado la oportunidad de guiar un pueblo, de enseñar su palabra. Dios nos está hablando a nosotros, a su pueblo, a sus ministros. Dios le está hablando al pueblo que hoy vive. Dios no nos está hablando de un cuento que ya pasó. La palabra de Dios es profecía. Cuando Dios nos dice que primeramente su palabra fue anunciada por el mismo Señor Jesús, Dios nos está hablando de aquel ser humano donde habita la palabra del Señor. Donde habita la palabra del Señor. Cuando el hombre muere espiritualmente, pierde la sensibilidad espiritual. Y luego no logra entender cuando Dios le habla. Las palabras que Dios nos trae a través del libro de la ley son palabras que guían y direccionan al hombre luego de llenarlos. El ser humano llamado por Dios según el ministerio que Dios le entrega, según la capacidad espiritual, según la vivencia espiritual de este ser humano, va a ser
el ministerio va a ser el espíritu que se va a mover en esta vida. El espíritu que se va a mover en esta vida. Dios no tiene nada que ver con la carne. El que vive en el espíritu, bajo obediencia, Dios cumple su propósito en él. Pero el que vive en la carne, en desobediencia, manejando un ministerio, manejando el ministerio del Señor, aquí quien habita, aquí quien mueve este ministerio es Satanás y no Dios. Dios es santo. Dios es santo. Debemos prestar mucha atención, dice el Señor.